Buenas tardes, mi nombre es Rosendo Gómez, soy integrante del grupo de la certificación docente que inició el 13 de marzo para la Universidad Latinoamericana y esta es mi microclase. Muchas gracias. El tema que abordaré para esta microclase es la diferencia entre los derechos humanos y las garantías constitucionales. Un tema que sin lugar a dudas tuvo mucha relevancia a partir del 2012 cuando se hizo una modificación a la Constitución y se modificó lo referente al artículo primero constitucional, señalando que en lugar de las garantías que contenía el texto constitucional serían los derechos humanos, aquellos que se respetarían por el Estado. Esta revolución constitucional tuvo un empuje en el mundo jurídico donde algunos docentes, algunos abogados, empezaron a señalar que las garantías constitucionales habían desaparecido y habían sido sustituidas por los derechos humanos. El día de hoy no tenemos duda de que esa es una concepción equívoca, puesto que los derechos humanos son los preámbulos de las garantías constitucionales. Y para eso debemos de tener clara cuál es la diferencia entre una y la otra. Los derechos humanos, que aparecieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se conocen como las prerrogativas inherentes al hombre por su condición de ser humano. Es decir, son facultades condicionadas a este humano por el solo hecho de serlo, que se catalogaron en documentos como este que acabamos de describir, que posteriormente evolucionan como el Pacto de San José, Costa Rica, como la Conferencia de Brasilia y como muchos otros documentos que lo que hacen es enlistar una serie de derechos, que estos derechos los vamos a llamar enunciados, que consideran que deben de ser respetados por todos los países para todos los humanos. Sin embargo, esta construcción es una construcción filosófica, una construcción que se conoce deontológica. ¿Y qué es la deontología? En el mundo jurídico, el estudio de los valores jurídicos como la justicia, como la equidad, son aquellos que nos dan esos condicionamientos para nosotros poder crear la norma, entendida la norma como la purificación absoluta de una regla de conducta. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, estamos en un universo filosófico en el que la deontología nos crea el mundo valorativo para la conducta que debe de respetarse entre los humanos, para los humanos, por el hecho de ser humanos. Quizás esto no hace que las cosas queden claras. Me voy a permitir colocar un ejemplo. El derecho es positivo, por lo tanto, no puede tener una restricción. El derecho es puro, por lo tanto, no puede tener una consecuencia. La garantía constitucional es la transformación de ese derecho a un precepto legal conocido como ley, la cual su construcción debe de ser heteroaplicativa, condicionante y restrictiva, contrario a la pureza y a la generalidad que debe de tener el derecho humano. Así, encontramos que hay un derecho humano llamado derecho a la vida, el cual es positivo, puesto que no nos restringe, nos provee del derecho a la vida, el cual no es limitante, porque no nos habla de ninguna condición y de ninguna consecuencia. Nos dice derecho a la vida. El humano, por el solo hecho de ser humano, tiene derecho a la vida. Hacemos la transformación a la garantía, que la garantía no la tiene que garantizar el Estado precisamente, y encontramos un artículo 123 en el Código Penal para el Distrito Federal que nos dice: al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Es decir, derecho a la vida, restricción punitiva, condicionante y heteroaplicativa que dice: al que prive de la vida, al que rompa este enlace, se le sancionará. El derecho es una concepción pura. La garantía es la precepción legal que dicta un legislador para poder condicionar y garantizar el respeto al derecho humano. Por ende, los derechos humanos, si bien son una construcción, para su efectividad requieren de las garantías.
sino serían simplemente enunciados afirmativos en el aire, que no necesariamente tendrían que ser cumplidos, sin que con esto podamos caer en absurdos, puesto que está el derecho a la vida. Pero si no hubiera la restricción a matar, no significa que todos andaríamos con una pistola matando gente. Está el derecho a la libertad. Pero si no hubiera una restricción que se llama el delito del secuestro y que es penado y castigado si se comete, no significa que si no existiera todos nos pondríamos a secuestrar. Hay un derecho humano a que cada persona tiene la facultad de tener su patrimonio. Si no existiera la restricción en el delito del robo, no significa que todos nos pusiéramos a robar. Es decir, el derecho humano, todos los humanos lo conocemos y todos los humanos lo tenemos y todos los humanos sabemos que debemos de respetarlo. Sin embargo, en la condicionante humana que se rige por el libre albedrío, existen ocasiones en las que el humano atenta contra el propio humano. Y ahí es donde el Estado, como garante de la convivencia social, debe hacer valer su función y garantizar que en esa ruptura social donde un humano atentó contra otro humano, exista una sanción ejemplar que cree la conciencia social para que ningún humano vuelva a repetirlo. De ahí que los derechos humanos en su concepción filosófica son las prerrogativas inherentes a la condicionante humana por el solo hecho de ser humana, y las garantías constitucionales son la forma en la que el Estado va a garantizar que se respeten los derechos humanos. Muchas gracias.